Sobre el fundamento. El fundamento. Hoy es una serie de enseñanza. Los próximos 3 fines de semana, los próximos 3 domingos voy a estar predicando sobre Easter. O bueno, lo que se conoce como Easter, ¿verdad? Porque después de la enseñanza creo que vamos a ver que Easter no es tan Easter. Muchas de las cosas que suceden en el mundo actual, en este tiempo, solo son una distracción de lo que realmente es el significado de este tiempo. Es solo una distracción. Hoy voy a comenzar con el fundamento, así lo llamé la enseñanza de hoy. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Háblanos por medio de tu palabra. Señor, por favor, edifícanos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Danos el oído para escuchar la voz de tu Santo Espíritu, Señor, y danos el corazón para guardar tus dichos y vivir conforme a ellos, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero hablar sobre el fundamento. ¿Qué quiero decir yo con el fundamento? Si me ponen la siguiente slide, creo que es importante que todos estemos en el mismo sentir, que no haya ninguna distorsión en esto, sino que el fundamento, ¿qué es un fundamento? El fundamento es el principio o cimiento sobre el que se apoya y se desarrolla una cosa. Y hoy voy a hablar sobre el fundamento, el principio y el comienzo sobre el que se apoya y se desarrolla una cosa. En otras palabras, los sinónimos de fundamento es el cimiento, la base, el apoyo o el sustentamiento de algo. Y hoy voy a hablar sobre el fundamento. Quiero comenzar diciendo que en los tiempos de Jesús, casi no se escucha bien, ¿verdad? No sé si soy yo. En el tiempo de Jesús, solo un pequeño grupo de personas tenían acceso a lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Solo un pequeño grupo de personas. En ese tiempo, solo los escribas y los fariseos tenían acceso a los peregrinos, a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. La mayoría de personas, hermanos, no sabían ni leer ni sabían escribir en los tiempos de Jesús. La mayoría no sabían leer, mucho menos tener una copia del Antiguo Testamento. No, mucho menos. Esto era algo muy especial y que solo los fariseos y los escribas manejaban esto. Y aún así no todos los fariseos, no todos los escribas podían tener un pergamino o las copias del Antiguo Testamento. Y aunque la mayoría no sabía, lo interesante de todo esto es que aunque la mayoría no sabía leer o escribir, esto no detuvo que a los discípulos de tener el avivamiento más grande de la historia. ¡Wow! Aunque había una sociedad, aunque no existía la Biblia, imagínense venir a la iglesia sin Biblia, aunque no existía el Antiguo Testamento, mucho menos la Biblia, ahorita vamos a ver cuándo fue que la Biblia surgió, el avivamiento más grande del mundo sucede. Jesús, el Hijo de Dios, aparece en medio de la humanidad, trayendo el avivamiento más grande del mundo. Fue en el siglo IV después de Cristo que se finaliza la Biblia en el concilio de Hipona. Hubieron diferentes concilios, 9 concilios. Esto es historia de la iglesia un poquito. Pero ahí fue cuando se finaliza en el siglo IV. Para ser más exacto, es en el siglo 395. Pero realmente se sale a la calle hasta el siglo IV. Pero en enero del 23 de febrero de 1455, ahí lo tienen en la pantalla, fue el señor Johannes Gutenberg, más conocido como Gutenberg, imprime la primera Biblia en una imprenta. La Biblia de Gutenberg, así se conoce, también conocida como la Biblia de las 42 líneas o Biblia de Mazarino. Es una edición de la Vulgata impresa por Johannes Gutenberg en Maguncia, Alemania, en el siglo XV. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se forman en el siglo IV y pasan 10 siglos donde nada sucede hasta que llega el señor Gutenberg y imprime la primera Biblia en Alemania. Eso fue en 1455. ¿Y por qué digo todo esto yo, hermanos e iglesia? Porque para muchos la Biblia es el fundamento de su fe. Para muchos. Pero, aunque es el fundamento para muchos, el fundamento de su fe,
Como podemos ver, para los primeros cristianos, la Biblia no fue el fundamento de su fe. Quizás esto es totalmente nuevo para usted. Quizás usted no conocía esto, pero es una verdad muy interesante y muy poderosa en los tiempos que vivimos, como vamos a ver. Los primeros cristianos, desde el nacimiento de Jesús hasta el 14, y no solo eso, hermanos, sino aunque se empezaron a imprimir Biblias, era sumamente difícil ser dueño de una. Usted no sé si se acuerda, pero era un libro que se miraba tan sagrado que solo los padres y los sacerdotes podían tener una copia de una. No fue hace mucho, literalmente se lo estoy diciendo, hablando de años, ¿no? No fue hace mucho que la Biblia toma lugar en medio de la sociedad y se empieza a imprimir por todos lados. Uno llega a pensar que la Biblia es el fundamento, fue el fundamento de la fe, pero no es así. Y hoy vamos a ver por qué es importante saber eso, a la luz de Easter, o lo que se conoce como Easter, o lo que se celebra como Easter. Entonces la pregunta es, Pastor Omar, ¿cuál fue el fundamento de los primeros cristianos? Si no fue la Biblia, porque no existía la Biblia y no habían copias de la Biblia y pocos sabían leer y pocos sabían escribir. Entonces, Pastor Omar, ¿cuál fue el fundamento de los cristianos? Y con eso le quiero hacer otra pregunta. ¿Cuál es su fundamento? ¿En qué usted fundamenta su fe? ¿En qué bases usted pone su fe? ¿Por qué usted es cristiano, en otras palabras? ¿Por qué yo soy cristiano, en otras palabras? Si pone la siguiente slide, por favor, es donde hacía las preguntas. ¿Por qué? ¿En qué? ¿En qué usted y yo fundamentamos nuestra fe? Hermano, esto es importantísimo saberlo. Porque si no le damos una respuesta correcta a esta pregunta, cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, ciertamente muchos desmayaremos y caminaremos de la fe. Y peor aún, si nosotros no tenemos bien claro cuál es el fundamento de nuestra fe, pasa lo que está sucediendo ahorita. Estamos perdiendo una generación. No me gusta decirlo, pero la verdad es que más y más jóvenes se están alejando de la verdad de la palabra de Dios. Lo que sucede en Europa, Alemania, una nación que le dio nacimiento al imprimimiento de la Biblia. Usted va allá y hablar de cristianismo es como que no hagas eso. Hay un rechazar de la palabra, de las cosas de Dios, iglesia. Y si nosotros no tenemos cuidado, lo mismo puede suceder aquí en esta nación. Ahora quiero aclarar algo, porque yo sé que lo que dije no fue cosa fácil. Quiero aclarar que nosotros como iglesia creemos en la doctrina sola escritura, que nace en la reforma del año 15 por Martín Lutero. ¿Y qué es sola escritura? Pues son las 5 solas del reformador Martín Lutero. Nosotros creemos en eso. ¿Y qué dice la sola escritura? Que solo la escritura. ¿Qué dice? Dice, declara que solamente la escritura tiene la autoridad para la fe. Amén. Y la práctica del cristiano y el vivir del cristiano está dictada por la sola escritura, no por los pensamientos de un hombre, no por la fisiología de un humano, sola por la escritura de la Dios. La Biblia es completa, autoritativa y verdadera. Amén. Y esto se basa en 1 y 2 Timoteo 3:16, que dice toda la escritura es inspirada por Dios. En otras palabras, es dada por la inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. He aquí la gran diferencia, iglesia, hermanos, entre la autoridad de la palabra de Dios y el fundamento de nuestra fe. Son dos cosas diferentes. La autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas y en la iglesia y el fundamento de nuestra fe son dos cosas totalmente diferentes. Y esto es importante entenderlo. Hoy muchos han creído que la fundación o han fundado su fe en la palabra de Dios, y eso trae sus consecuencias, y no en el sólido fundamento
donde los primeros cristianos fundaron su fe. Fue después del 9/11 del 2001, donde han surgido ataques tan fuertes a la religión cristiana, empezando desde las escuelas, desde la primaria hasta la universidad. Se han venido mirando el cristianismo o la religión como algo malo. Hombres de mucha influencia han dicho y declarado que el problema del 9/11 es un problema de religión y que todas las religiones sí llevan mal. Y no solo eso, hermano, sino que esta doctrina de que la Biblia es algo malo y que la religión es algo mala, cada vez se está programando más y más y más allá afuera. Hubo un tiempo donde la Biblia se respetaba, que la gente respetaba la palabra de Dios por ser la palabra de Dios. Pero sin duda que los tiempos están cambiando. La Biblia ya no se respeta como se respetaba antes. Hoy quiero que nos fijemos en qué fue lo que los primeros discípulos o los primeros cristianos fundaron su fe. Ya que no había una Biblia y ya que muchos no leían, muchos no escribían. ¿En qué entonces fundaron ellos su fe? Porque gracias al fundamento que ellos pusieron, la base, es que hoy usted y yo somos cristianos y le damos gloria a Dios porque somos salvos por el mensaje. Y para hacer esto vamos a ir al libro de Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1 vemos lo primero que los discípulos hicieron después de la muerte de Jesús y después de que Judas Iscariote traiciona a Jesús, va y compra un terreno en el cual se ahorca. Entonces se acercan los discípulos, lo primero que ellos hacen es, bueno, ya se murió nuestro Señor Jesús, Judas nos traicionó, ahora es hora de hacer algo, es hora de escoger a alguien que tome el lugar de Judas, y aquí no lo dice, es lo primero que hacen. Entonces ahora, dice el versículo 21, tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas, el traidor, ¿verdad? Entre los hombres que estaban con nosotros, todo el tiempo Judas, entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo, mientras viajábamos con el Señor Jesús. Desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Ellos se juntan y dicen, ok, muchachos, Judas nos traicionó, ya estuvo, tenemos que escoger a alguien. ¿A quién vamos a escoger? Bueno, vamos a escoger a alguien. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, que sepa leer y escribir, que haya ido a los mejores institutos bíblicos, que hable bonito, que sepa la Biblia. ¿Esos fueron los requisitos? No. ¿Cuál fue el requisito? Alguien que estuvo con nosotros todo el tiempo, desde el bautismo de Juan el Bautista hasta su resurrección. Ese es el único requisito que le piden. Es interesante que no le piden ningún otro requisito, que hable bonito, o que tenga diplomas, o que tenga dinero, o que tenga poder, o que sea un fariseo. No, nada de eso. Le dice, alguien que sea testigo de la resurrección. Ese es el único que estuvo desde el principio. Ahora, muchos pensamos, hermano, que Jesús andaba con sus 12 discípulos y nadie más. No, no fue así. Había multitudes con Jesús desde el principio. Que Él escogió a 12, sí, pero eso había más. El día de Pentecostés, cuando cae el Espíritu Santo de Dios, habían aproximadamente 120 personas en ese momento. Bueno, uno de todos estos se llamaba el señor Matías, que fue quien tomó el lugar de Judas, que fue quien fue testigo desde que Jesús fue bautizado hasta que Jesús es muerto y hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es lo que ellos buscaban. Este era el requisito para ocupar el lugar de un discípulo. Un testimonio vivo. ¿Por qué es esto importante, hermanos? Porque ahorita estamos poniendo la fundación de nuestra fe.
Y nuestra fe se funda en testimonios vivos, testimonios desde el principio hasta el fin. Los testimonios, los 12 discípulos tenían que ser personas, olvídense de ser estudiados o ser eruditos o tener poder o dinero o fama. No, el requisito era ser testigo de quién era Jesús cuando comenzó, de su muerte y de su resurrección. Ese era el requisito. Y para eso hallaron al Señor Matías, que eso está en el versículo 26 del capítulo 1. Pero ¿qué pasa después? Pasan 50 días. ¿Y qué pasa después de los 50 días? Bueno, la ciudad de Jerusalén, hay un montón de gente vino de todos lados del pueblo, hay otra fiesta, y la gente vino de Dallas, vino de San Antonio, y están todos reunidos ahí. Imagínense la ciudad de Jerusalén llena de gente por todos lados. No habían hoteles, y el Señor le dice, vayan a Jerusalén, espérenme ahí. Ahí será el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Algo totalmente nuevo para estas personas. Totalmente nuevo. Llegan los discípulos, están ahí, ¿qué están haciendo? Están orando, están clamando a Dios. Y llega el día 7 semanas después, o el día 50, que significa Pentecostal. Llega ese 50 días y dice que vino un gran viento. Y llenó la ciudad aquel viento, y llenó aquel lugar. Y aquellos discípulos empezaron a hablar lenguas. Todo tipo de lenguas. ¿Y qué dice en el versículo 6? Si pasamos a la siguiente slide. Hechos 2:6 dice, cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Se viene uno de esos vientos fuertes y todo el mundo corre. Y se dan de cuenta de que todos estos hermanitos de Galilea están hablando y dicen, estaban totalmente asombrados, dice el versículo 7. ¿Cómo puede ser? Exclamaban, todas estas personas son Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. ¡Wow! El poder de Dios sobrenatural que cae sobre su iglesia, y la gente viene y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo sucedió esto? Lo estamos escuchando. Y si usted lee los versículos siguientes, 16, 17, 18, dice que había judíos, arameos, egipcios, había gente de Asia. Los estaban escuchando decir, hermano, no faltaba alguien que dijera, estos están borrachos. Estos están borrachos. Estos hermanitos, aleluya, están borrachos. Porque no faltaba alguien que se iba a burlar. Mira el versículo 13. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos. Es interesante. Pero como Pedro, lleno del Espíritu Santo, Pedro quien había negado a Jesús, Pedro que había huido de la presencia del Señor, Pedro ahora lleno del Espíritu Santo de Dios, da un paso adelante, dice el versículo 14, junto con los otros discípulos, y gritó a la multitud. Escuchen con atención. Imagínense a Pedro, el que había negado a Jesucristo, el que había huido, el que se había regresado a las redes. Ahora le está diciendo, no, un momento, escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, dice, no se equivoquen. Esta persona no es tan borracho como algunos de ustedes suponen. Son apenas las 9 de la mañana. Es lo que quiere decir, las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. ¿Qué dice luego el versículo 22? Pueblo de Israel, escuchad. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien lo saben. Este es Pablo diciéndole a estos que estaban asombrados, a aquellos que estaban like, wow, ¿qué está pasando aquí? Dice, pueblo de Israel, escuchen. Dios aprobó, Dios confirmó a Jesucristo de Nazaret, como por medio de los milagros, de las maravillas y de las señales. Y le dice, y ustedes saben esto. El versículo 23, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan
predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles. Sin ley, miren lo que le dice, sin ley ustedes lo clavaron a la cruz y lo mataron. ¡Wow! Pero Dios lo liberó de los temores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Amén, amén, amén. Empieza Pedro por primera vez en la historia. Dice que se mueve hacia adelante y le dice, oye, aquí lo que sucedió es que el Espíritu Santo, como lo prometió, vino sobre nosotros. Y ustedes lo colgaron en una cruz. Pero déjenme decirles, ya Dios lo tenía planeado así. Ya Dios lo tenía planeado así. Y no solo eso, que tenía la muerte planeada, pero su resurrección también la tenía planeada. Y el versículo 32 dice, y Dios levantó a Jesús de los muertos. Y esto todos nosotros somos ¿qué? Testigos. Testigos. Amén. Aquí empieza lo bueno de la historia, hermanos. Aquí empieza lo bueno de la historia. Amén. Porque dice, no solo ustedes lo mataron, pero Él resucitó. Y nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos. ¡Wow! Miren lo que sigue diciendo Pedro en su discurso en el versículo 37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Claro, apenas le dijo que ellos lo habían matado, pero que ahora está vivo. Quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer entonces? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán ¿qué? El regalo, aleluya, el regalo del Espíritu Santo. Amén, amén. El regalo. ¿Ha recibido usted el regalo? ¿Tiene usted el regalo de Dios, el Espíritu Santo viviendo en su vida? Hermanos, el primer mensaje enseñado por los discípulos no fue sobre las lecciones que enseñó nuestro Señor Jesucristo. No. El primer mensaje fue sobre la resurrección. Porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo le da validez a todas sus otras enseñanzas. Es su resurrección lo que me da validez de que Él dice que vendrá nuevamente. Porque Él resucitó. Ahora yo tengo la confianza porque hay testimonio sólido. Que incluso cuando fueron a buscar al discípulo número 12, a Matías, dice, no puede ser un hombre que no. Tiene que ser alguien que dé testimonio. Y no solo un testimonio, sino que esté listo a dar su vida por el testimonio de que Cristo Jesús resucitó. Amén. Aleluya. Amén. Amén. El primer mensaje fue sobre la resurrección. ¿Por qué? Porque este mensaje de la resurrección valida todo este libro. Amén. ¡Aleluya! Amén, amén, Porque amén. Él resucitó este libro en su totalidad. Puedo confiar en Él y creer en sus promesas, en sus palabras. Porque Él resucitó. Y hermanos, si Él resucitó y venció la muerte, ¿cuánto más no va a derrotar y puede derrotar la enfermedad, la escasez, la pobreza, la enfermedad? Amén. ¡Aleluya por eso! Amén, amén. Gloria a Dios. Pero ahí no termina. Dice que es interesante porque aquí tenemos un Pedro lleno del Espíritu Santo. Un Pedro que ahora se levanta en medio de la gente y predica a Jesucristo, al resucitado. Pero ¿quién era Pedro unos días antes? Sino que un hombre que estaba escondiéndose. Un hombre que por miedo se fue y se escondió. Y no solo eso, sino que dijo, ¿sabes qué? Esto fue toda una farsa. Esto fue todo un engaño. ¿Cómo yo caí en la trampa de este Jesucristo? De Chuy. No sé cómo le llaman. ¿Y sabe qué dice este hombre? Se regresa a pescar. Se regresó a pescar. ¿Pero por qué regresó a pescar? Esto es muy importante. ¿Por qué la gente regresa a pescar? Porque no han conocido al Cristo resucitado.
¿por qué no regresamos a pescar? Porque no hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado. No lo conocemos personalmente. Por eso, este hombre, antes de ser lleno, él y Juan, que era su amigo, su pana, su best friend, bueno, si tú te vas a pecar, yo también. Y al otro también. Días después el Señor lo confronta, el Cristo resucitado lo confronta en la playa y tienen comunión, prepara la mesa, tiene el pescado y comen. Pedro se da de cuenta de que él vive, de que el Señor vive. Ahora, este Pedro que está lleno del Espíritu Santo, que está predicando la palabra de Dios y sigue predicando la palabra de Dios, hermano. Dice que él y Juan iban a la iglesia llenos del Espíritu Santo, iban al templo predicando la palabra de Dios. Y usted se acuerda de la historia, ¿verdad? Que había un hombre paralítico de nacimiento. Y que este Pedro, yendo a la iglesia lleno del Espíritu Santo, este hombre le dice: ¡hey, me das algo! Oro y plata no tengo, pero lo que apenas recibí, lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate. Y dice que aquel hombre se levantó y que entró en el templo dando honra y gloria a Dios. Y que todos los hermanos de la iglesia decían: ¡wow! ¿No es este el que estaba allá afuera? ¿No es este el que le tirábamos unas monedas? Y se quedaban ahí: ¡wow! Y Pedro, sabiamente y astutamente, aprovecha el momento para decir: aquí los tengo, ahorita les predico. El versículo 13 del capítulo 3 dice: pues el Dios de Abraham, y esto es lo que le empieza a predicar, pues el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro, es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido no ponerlo en muerte, había decidido ponerlo en libertad. Ustedes, a ese santo y justo, y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de vida, pero Dios lo levantó de los muertos, y nosotros somos testigos de ese hecho. Wow. Un milagro sucede, pero él de enfocarse en el milagro dice: ustedes lo entregaron, ustedes lo rechazaron. Y Pilato dice, no sé qué tenía con Pilato, Pedro, dice: Pilato quería como que decir: bueno, mira, aquí le traigo a otro, ¿a quién quieres que le suelten? Dice: ustedes prefirieron a un asesino que a Jesús, al santo, al justo, en vez de su lugar. Hermanos, ¿cuál es el fundamento de los primeros cristianos? ¿Cuál fue el fundamento de los primeros cristianos? ¿De dónde Pedro obtuvo la valentía, la pasión y la confidencia para pararse y hablar como está hablando? ¿De dónde tuvo esa pasión por predicar el Evangelio? ¿De dónde tuvo esa valentía para predicar el Evangelio? ¿Sabe qué es lo interesante? Que aquí no termina la historia. En el versículo 1 del capítulo 4 dice que mientras Pedro y Juan hablaban a la gente ahí en el templo, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. ¿Se acuerdan quiénes son los saduceos? ¿No creen en la resurrección? Estos líderes estaban sumamente enojados porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Amén. ¿Y qué hacen? Lo arrestan y como ya era tarde de la noche, ¿qué hacen? Ya, ¿sabes qué? Metan esto a la cárcel. Ya es tarde y estos están aquí haciendo un bululú, un desorden, diciendo que hay resurrección. ¿Sabes qué? Agárrame estos dos, llámalo a la cárcel, por favor. Y los meten a la cárcel. Y están en la cárcel toda la noche. Al otro día, ya, bueno, ¿dónde está ese Pedrito y Juan? Tráemelo acá a la corte. Vamos a hablar con ellos. Y miren lo que dice el versículo 7. Hicieron entrar a los dos discípulos y le preguntaron a la corte: ¿con qué poder o en qué nombre de quien usted han hecho estas cosas? A ver, ¿quién le dio el poder? ¿Quién le dio la autoridad para hacer estas cosas? Y miren a Pedro, hermanos.
llenos del Espíritu Santo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo. Una buena obra con este lisiado, porque el tipo estaba ahí en la corte también, el cojo. Dice, ven acá, Pedrito, ven acá. Me están interrogando porque hice una buena obra con este. Ese es el problema. ¿Quieren saber cómo fue este sano? Le dice Pedro. Déjenme decirle claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. El hombre a quien ustedes crucificaron. El que esperaba cualquier oportunidad para restregárseme en la cara. Ya como la tercera vez. Pero a quien Dios levantó de los muertos. Amén. Está en la corte. En una corte. Está rodeado de gente de la corte. Y dice, ustedes me trajeron aquí porque este estaba cojo y manco y ahora camina y ve. ¿Es algo malo eso? ¿Está mal? Le voy a decir lo que está mal. El Cristo que ustedes crucificaron, sí, ese en el nombre de Él, fue que este hombre se levantó. En el nombre de Él. Y claro, todos aquellos estaban sorprendidos, así como usted y yo estamos sorprendidos. Miren cómo le responde esta gente a estos discípulos, el versículo 13 del capítulo 4. Los miembros del concilio, de la corte, quedaron asombrados, hermanos, cuando vieron ¿qué? El valor de Pedro y Juan. Porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial de las Escrituras. Quizá ni sabían leer bien, especialmente Pedro. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Dice, wow. Miraste como la valentía, y aunque aquí apenas sabe escribir, miraste cómo se dirigió. Y una cosa más, también lo identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Iglesia, la gente de afuera nos identifica como hombres y mujeres que hemos estado con Jesús. ¿Se puede decir esto de nosotros? Que dicen, este ha estado con Jesús. Es mi oración, yo les pido a Dios que nos identifiquen como hombres que han estado con Jesús. Amén. La clave, el poder, la valentía, la sabiduría de estos hombres, de Pedro y Juan, vino porque eran hombres que habían pasado tiempo con Jesús. Pasaron tanto tiempo con Jesús que estos hombres del concilio decían, pero mire esto, ni saben leer, ¿qué saben esto? Miren cómo hablan, miren cómo se expresan. Y dijeron, estos han estado con Jesús. Hermano, que la gente diga eso de nuestra iglesia, una iglesia que ha estado con Jesús. Que diga eso de nuestra vida. Este como que ha estado con Jesús. Amén. Que Dios diga eso de nosotros. Amén. Ahora, no lo podían castigar, ¿verdad? Porque después de todo habían hecho algo bueno. Le habían sanado a aquel hombre. Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué podían hacer? Porque castigarlo, lo querían matar, déjenme decirle. Lo querían matar. Pero no. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, ¿qué hacemos? Decían lo de la corte. No podemos castigarlo porque han hecho un buen milagro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a decirle que dejen de predicar a ese tal Jesucito. En el versículo 24:20, nosotros no podemos dejar. Eso es como ellos le responden a la corte. En corte no podemos dejar de hablar acerca de todo. ¿De qué? Ya, lo voy a soltar. Eso sí, dejen de predicar de Jesús. Dejen ese de Jesús, dejen eso de resucitación y lo vamos a soltar. ¿Cómo respondieron ellos? No, nosotros. No. Pídeme lo que tú quieras, pero no. ¿Por qué iglesia? Porque la iglesia se fundó
La fundación, la base de nuestra fe es un evento. Ese evento es la resurrección de Jesucristo. La fundación de nuestra iglesia, de la Iglesia Universidad de Cristo Jesús, hermano, no fue un libro, porque no había un libro. Fue un evento que ahorita en abril lo celebramos y que el enemigo quiere distraer a la iglesia, al mundo, del evento donde nuestra fe está fundada, la resurrección de Cristo Jesús. Es interesante ver que solo un capítulo más adelante, está Pedro nuevamente, siendo arrestado nuevamente, porque siguió hablando de Jesús. Y claro, los judíos celosos por lo que estaba sucediendo, que se le iba del control, vuelven, lo agarran y lo meten preso nuevamente. ¿Y qué pasa? Lo meten preso a lo más profundo, dice la historia, del calabozo. Y aquellos a medianoche empiezan a cantar y dar gloria a Dios. ¿Y qué sucede? Las puertas se abren, salen los dos discípulos, llegan a la casa donde están los otros hermanos, toca, aquella no les quiere abrir porque es como un fantasma. Finalmente entra. ¿Y qué pasa el siguiente día? ¿Qué dice el versículo, capítulo 5, el versículo 29? ¿Qué dice? Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes de cualquier autoridad humana. El Dios de nuestro antepasado levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataran colgándolo en una cruz. Porque ¿qué pasa? Pedro está predicando y llegan los soldados y dicen: Pedro, te dejamos en la cárcel, pero estás aquí, Pedro. ¿Me puedes hacer el favor? Porque así dice la Biblia, hermano, que amablemente le hablaron. ¿Me puedes hacer el favor de ir para la corte, que tienes corte ahorita en media hora? Por favor, Pedrito. Y llega Pedro a la corte, hermano. Y es cuando nuevamente Pedro y los apóstoles le responden, porque aquellos le dijeron: ¿dónde andaban? ¿Cómo salieron? ¿Por qué andaban allá? Y Pedro le dice: hermano, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. El Dios de nuestro antepasado levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataran colgándolos en la cruz. Y ahí está otra vez Pedro diciéndole: nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que creen y obedecen. Amén. Wow. Amén, amén. A este punto, si usted lee la historia, dice: ahora sí los matamos, a estos los matamos, a estos sí, ahora sí los acabamos. Pero hermano, mire cómo es la historia de la iglesia. Un señor que se llama Gamaliel. Y gloria a Dios por Gamaliel. Sale Gamaliel, un sacerdote, dice: cálmense, 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 cálmense. Mire, si ustedes matan a estos dos, se hacen una revoltija, porque ya el pueblo ya cálmense, no los maten, déjenlo vivo. ¿No se acuerdan hace como 3 años que salió un tal Jesús? ¿Y qué pasó? Se murió. ¿Y se acuerdan del otro, de Alexander? ¿Qué pasó? También se fue. Y le dice Gamaliel a los ancianos: hermanos, si esto es de Dios, ¿acaso podrán ustedes con Dios? Pero si no es de Dios, se va a acabar. Si es de Dios, va a seguir. Pero Gamaliel dice: si no es de Dios, se va a acabar. Eso es verdad en todo. Si algo no es de Dios, se va a terminar acabando. Pero si es de Dios, Dios mismo lo sostendrá. Amén. Aleluya por ello. Gloria a Dios. ¿Y qué pasa? Bueno, el versículo 40, me lo ponen ahí por favor. ¿Qué dice? Los otros miembros aceptaron su consejo, el consejo de Gamaliel. Llamaron a los discípulos: vengan acá, muchachos, y le mandaron a que lo azotaran. Luego le ordenaron, como por 3ª o 4ª vez, que nunca más hablaran en el nombre de Jesús, y lo pusieron en libertad. ¿Se los llaman? Ok. Ya dejen de hablar de Jesús. Y los mandan a ser azotados. En el primer siglo no existían las computadoras, obviamente, ¿verdad? No tenían un cricket.
No había manera de cómo verificar los récords criminales de una persona. Pero sí tenían un sistema. Era, estaban en la espalda. Cuando alguien venía y a buscar trabajo, decían, como que se mira que es tremendo. Ahora date la vuelta, vuéltame la espalda. ¿Por qué la espalda? Porque ahí estaban los azotes. Cuando una persona iba a ser presa por el crimen que sea, dependiendo del crimen le daban sus azotazos. Y cuando era un crimen bien malo, le daban 40 más 1. Cuando esta persona iba a ir a un lugar, a una ciudad, a un pueblo, quería comprar algo, quería hacer un negocio, la persona decía, te tiene cara de, pásame tu espalda. Porque la espalda era el background check de esa persona. Por eso es que los discípulos lo mandan a ser azotados por hablar y predicar la resurrección de Cristo Jesús. Hermano, ¿cómo respondieron estos hombres? El versículo 41, por favor. Los apóstoles salieron del concilio supremo con suma tristeza. Ahí se nos quedó el pilla atracado. El 41, ahí está. Los apóstoles salieron del concilio, ¿cómo? Tristes, ¿verdad? No, con alegría. ¿Por qué? Porque Dios lo había considerado digno de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Amén. Wow. Ahora, yo puse esto en amarillo, sufrir deshonra. Lo habían considerado dignos de sufrir. A veces sufrimos porque queremos hacer lo correcto, queremos hacer lo recto delante de Dios. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Alegría o quejas? Murmuraciones contra Dios. Estos hombres salieron de ahí siendo latigados con alegría, de decir, wow, somos dignos de sufrir a nuestro Señor. Hermano, fue así como el cristianismo sobrevivió, sin la Biblia, porque el fundamento fue un evento, la resurrección, quien fue testificada por hombres que dieron su vida por decir, yo lo vi y yo estuve ahí. Esto significa que Él está vivo, y como está vivo, usted y yo lo podemos conocer personalmente. Amén. Lo que la iglesia necesita hoy más que nunca, y comienzo conmigo mismo, es un encuentro con el Cristo resucitado. Amén. Es un encuentro con el Cristo resucitado lo que nos va a dar el valor, la valentía, la firmeza para seguir adelante con el mensaje de Dios. Amén. Y pasárselo a nuestra próxima generación. Amén. Es un encuentro con ese Cristo que está vivo, que se apareció a más de 500 personas, que nos va a dar ese poder, esa valentía para seguir adelante. Ahora, si nosotros pudiéramos preguntarle a Pedro esta mañana, Pedro, ¿de dónde tuviste tu valentía? Pedro no podría citar un versículo de la Biblia, quizás del Antiguo Testamento, quizás se lo memorizó por ahí, quizás. Pero siendo Pedro y el background de Pedro, lo más seguro que no sabía un versículo de la Biblia, porque de donde viene él, estos eran de los sicarios. Eso fue del miércoles. Este vino de ahí, de los sicarios, de los que querían derrumbar a Roma y punto. Entonces, si le preguntamos a Pedro, Pedro, ¿de dónde tuviste tu valentía, tu pasión? Él no decía, porque leí Primera de Juan. No, porque no había Primera de Juan. Él tendría que haberlo respuesto. Lo más seguro es un encuentro con Jesús, quien prometió salvación y vida eterna a todos aquellos que le creen y la reciben. De ahí es que yo tuve mi pasión, mi valentía para poder hacer lo que yo hice. Ahora quiero concluir con una historia. Igual necesita que me ayude con su imaginación. Y quiero concluir que nos imaginemos a Pedro y a dos hombres más.
So, aquí está Pedro en la orilla, aquí está el señor Sam y aquí está el señor Richard. Y dice Pastor Omar, ¿y quién es Sam? ¿Y quién es Richard? El señor Richard es el que escribió uno de sus libros que es un bestseller. Se llama El Dios de Ilusión. Así se llama, El Dios de Ilusión. Y el señor Sam Harris escribió otro libro que se llama, este está buenísimo, porque yo pensaba que era un libro cristiano. Se llama Letras a una Nación Cristiana. Y yo pensaba que era cristiano. Me dio una sorpresa. Yo lo seguía leyendo y decía yo, ahorita viene la parte donde dice que va a resucitar. Ahorita viene la parte, y cada más que lo leía, Señor, ayúdame, porque este Sam es tremendo. Y están dos ateos, el señor Richard, y permíteme decirle algo sobre estos dos caballeros. Sus libros se pasean en las universidades de nuestra nación como bestsellers. Se enseñan de sus libros. Y tenemos al señor Richard, un ateo, y el señor Sam, otro ateo. Y nosotros vamos a entrevistarlo y le vamos a preguntar al señor Richard, que escribe el libro El Dios de Ilusión, entre otros bestsellers. Y mire cómo lo que dice el señor Richard, por favor lo ponen en la pantalla. Esto es de su libro, el señor Richard. Dice, podría decirles que el Dios del Antiguo Testamento es el personaje más desagradable de toda la ficción. Es celoso, es orgulloso de él, es un fanático de control, es un mezquino, injusto, incapaz, impasable, un limpiador étnico, vengativo y sanguinario. Wow. Es así como este señor ve la palabra de Dios. Y no solo esto, hermano, sigue la historia de este señor, sigue diciendo muchas más cosas, al punto donde hace ver la religión y la palabra de Dios como algo de las peores cosas que me han sucedido en nuestras vidas. Y es este libro, El Dios de Ilusión, que se pasea en las universidades y aún maestros lo mandan como tarea. Este hombre es un experto, y el señor Sam, entre muchos otros, en destrozar el conocimiento o la fe de una persona que no haya conocido a Cristo resucitado. Ahora mire lo que dice el señor Sam, porque ahora le toca al señor Sam hablar. ¿Qué dice el señor Sam? Es tiempo de admitir que la fe no es nada más que una licencia religiosa, para que la gente se da una y otra, para que cuando falta la razón, bueno, metemos la religión. Cuando falta la razón, metemos la religión, dice el señor Harris. Letras a una nación cristiana. En este libro, este hombre argumenta que es la religión la causa y el motivo del mal y de las guerras. Y lo argumenta en tal manera, hermano, que usted termina diciéndolo como que de un coscorrito del Espíritu Santo, dice, ¿qué estás hablando, muchacho? Porque lo argumenta de tal manera. Ahora, ustedes, la mayoría tienen pasado 30 años, 35 años. Dicen las hermanas, no, todavía falta. Pero ¿sabes qué es el problema? ¿Cómo nuestros hijos responden a estas cosas? ¿Cómo nuestros hijos manejan estas cosas? ¿Qué dice su hijo que va a la universidad de estas cosas? Dice, ay, papá, mamá, viejos, ustedes están viejos, y ese libro que leen está tan viejo como ustedes. Ay, papá, mamá, ¿usted qué sabe? No, ustedes son unos fanáticos religiosos. Eso es para amanciguar tu conciencia, viejos. Es todo. Eso es para hacernos sentir bien de que hay un Dios en el cielo. Y como me dijo un joven universitario, ¿usted cree realmente que Dios le importa mi vida, Pastor Omar? Habiendo tanta gente en este mundo, Dios se va a interesar de mi vida, Pastor Omar. Y en ese momento me acordé la historia de David y aquel hombre que estaba en el desierto. Y le conté la historia. Terminó llorando. Dije, ese en el desierto eres tú. No fue casualidad que viniste a almorzar conmigo. Ese eres tú. Y Dios se toca tu puerta. Ese día ese muchacho se volvió al Señor para
Amén. Pero es un joven universitario que va a ir a la escuela y el señor Harry le va a decir, eso es una licencia nomás para que cuando no hay razón, cuando falta la razón, mete religión. No es así, hermano. Ahora, ¿cómo respondería Pedro a estos hombres y a este mundo que vivimos? Yo me imagino a Pedro diciendo así, señor Richard, señor Sam, nada de lo que ustedes han dicho, nada tiene que ver por qué yo decidí seguir a Cristo. Nada de eso del ejército y que Moisés y que si fue una serpiente le habló, que si el burro habló. No, yo no sé nada que si los burros hablan. Yo no sé cómo es que se abrió el mar o que la luna se detuvo. Mire, yo no sé nada de eso, señor Richard y Sam. Yo le voy a decir lo que yo sí sé, que cuando él fue arrestado, yo corrí, señor Sam, señor Richard. Cuando me preguntaron que si lo conocía, yo lo negué también, señor. Cuando los romanos lo crucificaron, yo lo vi morir también. ¿Y han conocido usted a alguien que es crucificado? No sobreviven, quedan bien muertos. Aún después de muerto, cuando las mujeres, Marta y María, vinieron y nos dijeron que había resucitado, yo dije, seguro se equivocaron de tumba. Quizás esta mujer, alguien se tuvo que haber robado el cuerpo. Y no lo niego, señor Sam y señor Richard. Yo fui, corrí, llegué hasta el lugar. Y cuando llegué al lugar, estaba vacío. Y no sabía qué pasó. Había un señor que dijo que ¿qué hacíamos ahí? Yo estaba confundido. Yo sabía que había muerto, señor Sam y Richard. Yo sé que murió. Yo estuve ahí. Fue golpeada, golpiza. Pero esa noche estábamos cenando. Estábamos todos juntos. No sabíamos qué hacer. Y la puerta estaba laqueada porque teníamos miedo de que venían por nosotros. En esa noche, él se apareció. Y comimos con él. Le vimos sus manos. Tuvimos un encuentro con el Cristo resucitado. Yo no le puedo decir de las cosas que ustedes hablan, pues muy sofisticado para mí, señor Richard y Sam. Yo no sé cómo es que un animal habla, cómo se abre un mar rojo. Yo tampoco entiendo cómo la luna se puede detener, o cómo es que un hombre puede matar hasta 400 hombres. Yo no entiendo esas cosas, pero sí sé algo, que yo comí con el Cristo resucitado. Amén. Iglesia, usted que dice, bueno, hermano, no sé mucho de la Biblia, es ok, porque no se trata de conocer la Biblia porque hacemos su fundación, es de conocer a Jesucristo. Amén. Resucitado de la tumba. Esa es nuestro fundamento, no es mi conocimiento. Mi fundamento, la base de nuestra fe, no es el libro, el conocimiento del libro y la explicación, que yo pueda explicar el libro. La base de mi fe es que esta mañana comí con el Señor en mi casa. Esa es la base de mi fe. De que yo vi al Señor resucitando y sanando a mi hijo de la droga, de que mi esposo era un borracho, ahora es un hombre que sirve a Dios. Esa es la base de mi fe, de que Él vive y me tocó y me transformó. Esa es la base de mi fe. Yo no sé de Marte ni de Júpiter ni nada de esto. Lo que yo sé es que Él está vivo. Amén. Él quiere estar con nosotros. Señor Richard, señor Sam, la razón por que yo creo, porque lo vi morir, lo vi resucitar. Esta es la razón, este es el fundamento de nuestra fe. Un evento, el evento que marcó la historia, el Cristo resucitado. Amén. Se pone de pie conmigo.